Ya, a partir de ahora sí, buenas tardes, ya estoy grabando la clase del día 14 de abril, así que a partir de ahora aquel que se en el chat, que en el fondo se coloque que presente para dejar registrada la asistencia. Eh, la clase de hoy día, como decía, referencia a bienestar animal. Entonces, entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Eh, ya, siempre, siempre hablamos la importancia del bienestar animal, hoy día con mayor razón, porque está tomando mucho mayor importancia versus lo que se veía hace décadas. Hoy día a la gente le importa mucho más el bienestar y a nosotros mismos ya lo incorporamos como un tema básico dentro de cualquier manejo. Se cuestiona mucho el tema del bienestar animal, que no es la idea hoy día, un poco el cuestionamiento, sino que hay un tema más que ético, es bioético. Entonces, que siempre como seres humanos nos preguntamos cómo está el bienestar analizado para estos sistemas de producción intensivo. Entonces, por eso es muy importante ir tocándolo y por eso los temas lo incorporo dentro de el, eh, como primer control para ver cómo se maneja el bienestar animal dentro del rubro. Entonces, bueno, voy a partir un poco hablando personal, porque, y que tiene que ver mucho con el bienestar animal, porque el bienestar animal en estos sistemas de producción animal depende mucho de el personal con el que está trabajando ahí. Podemos tener instalaciones que traten de trabajar un poco con respecto al bienestar, pero el bienestar mucho tiene que ver con el personal que trabaja acá. Y el trabajar con cerdos, para muchos no es muy agradable por el tema de los olores, los ruidos. Entonces, es muy importante qué tiene que hacer el personal para poder eh, desempeñarse y poder tener un buen desempeño productivo en estos sistemas. Entonces, tanto el productor, estamos hablando del dueño, las jefaturas, como los obreros que trabajan en sistemas de producción, tienen una gran influencia sobre cómo se desempeña un criadero. Entonces, en la figura que les voy a mostrar, en el fondo por eso hace referencia a cuáles son las influencias que tiene el personal sobre el cerdo. Y cómo el hombre tiene un papel que es predominante y es responsable de dar las condiciones para que este rebaño manifieste su potencialidad. Entonces, podemos tener la mejor genética, muy buena nutrición, las mejores condiciones de bienestar animal desde el punto de vista de la infraestructura, las condiciones que se le dan con el mejor ambiente, pero ¿qué es lo que hace que un criadero tenga diferentes resultados que otro, especialmente aquellos, los cuidadores? Entonces, tenemos, en una misma empresa podemos tener diferentes sectores. Ya les decía que en AgroSuper, por ejemplo, tomando siempre como referente, tenemos varios sectores de reproducción. Tenemos muchos sectores de crianza. Cuando hablamos de muchos, estamos hablando de cerca de 50 sectores de crianza, con una gran cantidad de animales, y no todos tienen los mismos resultados, desde el punto de vista de mortalidades, de enfermedades, de ganancia de peso. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Básicamente cómo el personal tiene la capacidad para leer lo que está pasando, darse cuenta de los detalles y poder generar cambios que influyen directamente sobre los cerdos y por lo tanto sobre su productividad. Entonces, estos cuidadores, en el fondo, un poco la empatía, la observación, la revisión constante, la medición de factores que pueden alterar el ambiente. Ejemplo, darse cuenta de la temperatura, la ventilación,
si hay un bebedero que esté sin agua, un comedero que no está regulando adecuadamente, que no esté brindando la cantidad de alimentos. Todo eso es el personal lo que lo mide. No podemos automatizar todo, porque por muy automático que sea, siempre hay detalles que requieren de observación. Un sector puede ser automatizado, pero esa automatización requiere de una regulación para decir qué es lo que yo quiero, porque la velocidad de los vientos, la temperatura local, podemos tener diferencias de un par de kilómetros, pero genera ambientes diferentes y eso el personal es el que tiene que leer esas diferencias para poder tener un buen desempeño. Entonces, un poco, esto de acuerdo a English, fue un estudio que se hizo en el 92, por lo menos identifica algunos conceptos. Entonces, la buena calidad depende obviamente de la personalidad que tengan las personas, del trato y las actitudes que tenga cada individuo. Entonces, hay gente que puede ser más tolerante, que puede ser más calmado, aunque las condiciones sean muy estresantes, y muchas de estas labores que son muy rutinarias, piensen en una persona que está todos los días inseminando, todos los días observando los cerdos, se le pone el detalle, y cuando tenga la capacidad de eso, estar leyendo y poder observar cada cosa que está pasando, va generando un cambio. Entonces, obviamente eso requiere tener una afinidad con los animales, preparación y entrenamiento, o sea, capacitación y fortalecimiento de sus propias capacidades. Y en nosotros, o sea, obviamente motivación y satisfacción hacia el empleo, lo cual también está muy ligado muchas veces a la parte económica, bonificaciones, porque podemos tener una pega, pero si no, a todos nos pasa, si no recibimos económicamente lo que nosotros sentimos que sería adecuado, la gente se desmotiva. Y eso le pasa a todos, y nos pasa a todos. Entonces, trabajar en sistemas así, que son muchas veces muy individualistas, porque en sectores de crianza trabajan pocas personas, estamos hablando de que trabajan 4 o 5 personas en un sistema muchas veces cuando están automatizados, que está todo armado, pero esas 4 personas, 5 personas, trabajan todos los días los mismos y, eh, y se cansan. Están todos los días haciendo lo mismo, todos los días observando lo mismo, y, y un poco depende de la jefatura, uno, a través de la selección del personal. Nosotros mismos cuando tenemos personas que hacen diferentes labores, decir, esta persona es más apta para esto, esta persona es más apta para esto otro. En un sitio 1 de reproducción hay encargados de la parte de montas, inseminadores, detectores de celo. Hay gente que está en la maternidad, que está en la labor de partos, otro que está en la maternidad trabajando con los lechones, y la observación y el conocimiento que tenga uno como jefe del personal que está ahí para decir, sabes que esta persona es más apta para esta pega y esta persona es más apta para esta otra. Entonces, ahí está un poco la capacidad de uno de poder observar y decir, ¿sabes qué más? Yo conozco a mi personal y digo, ¿sabes que esta persona a lo mejor no es que sea malo, a lo mejor está en el puesto equivocado? Entonces, las cualidades esenciales que tiene que tener un buen personal, obviamente, un apropiado conocimiento, por lo tanto, capacitación y destrezas técnicas, que tenemos que separarlo, porque podemos capacitar mucho, pero si no tiene las destrezas para realizar esa labor en particular, mucha capacitación habrá, pero no va a poder desempeñarse adecuadamente. Por lo tanto, desarrollar esas destrezas. Y eso requiere que los estemos observando y capacitándolos. La paciencia y tolerancia en sistemas que son a veces muy alejados, ¿no? En sectores urbanos que están un poco aislados, porque lo que se busca muchas veces en crianza es
que estén lo más aislados por temas de bioseguridad. Entonces, viajes largos, con olores que son desagradables a veces, ruido fuerte. Entonces, es complicado. Buen juicio para poder observar y poder determinar a tiempo cuando, por ejemplo, un cerdo se está quedando, un cerdo está enfermo. No podemos tener un veterinario por cada criadero, por lo menos por cada sector. Muchas veces los veterinarios en muchas empresas son o asesores que vienen con cierta frecuencia o supervisores que están viendo tampoco están entrando todos los días al mismo sector. Eso por un lado genera la observación de cómo está el cambio. Cada uno de nosotros, aquellos que tenemos hijos, uno no nota tanto cómo van creciendo hasta que de repente que alguien llega y dice, uy, cómo ha crecido este niño. A todos nos ha pasado. Y eso mismo pasa acá, en el fondo, uy, que se han adelgazado estos cerdos. No nos dimos cuenta porque fue algo día a día, no nos damos cuenta en un sistema de crianza cuando tenemos errores. Y alguien tiene que venir a supervisar para decir, ojo, mira acá, mira allá. Esos detallitos son importantes. Por eso la habilidad para observar y poner atención a todos los detalles. Esto es una suma de detalles en un sistema. Y más aún estos sistemas que son grandes, muy intensivos, poder observar los detalles. Es un poco con respecto al personal, que es muy importante porque el personal hace la diferencia. La gente hace la diferencia y los detalles hacen la diferencia. Y ahora vamos a continuar con lo que es directamente ya el bienestar. Por eso yo lo ligo mucho, porque el personal hace que el bienestar se pueda desarrollar. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, cerdos, uno dice ya, hoy los cerdos están acostumbrados a estar en el barro, pero tenemos que decir que ¿qué queremos? ¿Tener chanchos o tener cerdos? Entendiendo que eso lo hablo yo directamente, que hago la diferencia porque el cerdo, no obstante, le gusta estar en el agua, le gusta el barro, nosotros tenemos que darle condiciones para que eso no afecte su productividad. Un chancho en el barro, entonces, tiene diferentes cambios de temperatura, la humedad lo afecta, pero tenemos que dar condiciones para que se limpie. Entonces tenemos cerditos ahí, decimos, están encerrados. ¿Eso es una buena condición de bienestar? Depende de quién lo mire, si en el fondo desde el punto de vista de un vegetariano, un vegano, dice, ¿cómo el cerdo estando encerrado va a estar feliz? Va a estar bien. Pero ese cerdo, a lo mejor, en la medida que está acostumbrado, nació en un sistema de cautiverio, y lo tenemos ahí, la medida que tenga el espacio, tenga el aire, tenga alimento, tenga agua, tenga todo, puede desempeñar todo su potencial productivo, y para mucho de eso sí está considerado, por lo menos desde el punto de vista del rubro, está en una buena condición de bienestar animal. Y eso es muy diferente a lo mejor a lo que están esas hembras que vemos ahí, que están a pastoreo. ¿Y cuál está en mejor condición de bienestar animal? ¿El primero o el segundo? Es cuestionable. Lo que hace es que tiene diferentes funciones. Esto es un cerdo ibérico, típico de la zona de España, en que está a pastoreo porque lo que come de alguna forma determina la calidad de la carne que está teniendo. Lo vemos desde ese punto de vista, pero no porque el primero esté en malas condiciones de bienestar. Entonces, un cerdo que esté a la intemperie y que no recibe temperatura, a lo mejor podríamos decir desde el punto de vista sanitario, a lo mejor no están en tan buenas condiciones con respecto al otro. Entonces, por eso les decía, es muy cuestionable, depende del ojo con que se le mire, cuál es el criterio con el cual vamos a dar un diagnóstico. Entonces, como empresa, como rubro porcino, se busca, y hoy día se está en mucha investigación para dar condiciones lo más aptas para que los cerdos se desempeñen y que tengan buenas condiciones. Y el bienestar animal hoy día está muy, muy considerado y está altamente cuestionado y está constantemente cuestionándose. Desde afuera, desde la academia, desde la investigación,
como también desde la misma empresa, porque se han dado cuenta que un animal, en la medida que tenga mejores condiciones de bienestar animal, se desempeña de mejor manera y tiene mejores resultados productivos. Bueno, el bienestar animal en general es uno de los programas integrales hoy día en la cadena alimentaria en parte porcina. Y en general son las buenas prácticas para el bienestar animal, en el fondo de esto, las que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Y eso se aplica a los diferentes sitios productivos, pero entendiendo las diferencias, las características de cada uno de estos sitios. No podemos hablar de las mismas parámetros de bienestar para cerdos reproductores que para cerdos en crianza. Pero el bienestar animal, desde el punto de vista del rubro porcino, aplica tanto a los planteles, al transporte y también a la planta faenadora. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OIE, bienestar se define como el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar cuando está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y, si lo padece, sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Lo cito textual porque no es un tema que yo, pensando en una definición, yo pueda modificar. Otra cosa es que lo vayamos entendiendo. Y eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando hoy día. Entonces, y según el Código Sanitario de la OIE, el bienestar es el modo en que el animal enfrenta las condiciones en las cuales vive. Y esas condiciones son las que nosotros le tenemos que entregar para que se afronte de mejor forma. Entonces, en general sobre la OIE, no necesariamente para la producción porcina, existen 5 libertades. Me imagino que algunos la han visto en diferentes asignaturas o por diferentes intereses. Eso está publicado en el año 1965 y está enfocado a las libertades que tienen los animales que se encuentran bajo el control del ser humano. Bajo estas condiciones, las 5 libertades. La primera es: un animal tiene que estar libre de hambre y sed, o sea, con acceso a agua fresca y alimentación balanceada. Libre de incomodidad, por lo tanto se le tiene que entregar un entorno adecuado. Y con zonas de descanso que sea confortable. Libre de dolor, lesiones y enfermedades, por lo tanto en la parte sanitaria, ahí donde tenemos un valor sumamente nosotros importante como profesionales de la salud. Yo hablo de profesionales de la salud, no obstante no estemos acá en Chile reconocidos aún, pero estamos en proceso, pero somos profesionales de la salud. Y yo me siento profesional de la salud. Cuarto, la libertad de expresar un comportamiento normal de acuerdo a las condiciones en las cuales esté. Por lo tanto, con espacio suficiente para que esté y que tenga la capacidad para lidiar con otros cerdos. Y libre de temor y angustia. Por lo tanto, libres de maltrato, condiciones ambientales que sean constantes y agresiones, tanto por el ser humano como por otros cerdos. Y eso tenemos que ir mejorando constantemente. Y eso se está trabajando constantemente dentro del rubro. Un productor, como una empresa, busca obviamente 2 cosas: producir alimento que sea saludable y entregar un adecuado alimento, o sea, un adecuado cuidado sobre sus animales. Por lo tanto, uno es el interés, pero otro es el objetivo. Y cada vez empieza a crear más importancia el tema del bienestar animal, especialmente sobre los consumidores. Hoy día, para el consumidor empieza a tocar mucho valor el cómo se crían y la medida, el etiquetado, en la medida que lo empieza a definir, empieza a haber cierto interés. Ya vemos cuando la gente consume los huevos de gallina libre, puede pagar un valor adicional por el hecho de que tenga este sello. Entonces,
Por lo tanto, la calidad de alimento no solamente está definido por su valor nutricional, sino que por otros factores. Obviamente, la inocuidad del producto, información que tengan etiquetado, o sea, qué es lo que entrega, qué es lo que aporta, cómo está desarrollado, y el grado de bienestar hoy día también se está también incorporando importante de acuerdo a el interés de diferentes de la gente que está consumiéndolo. Yo siempre hago el ejemplo hoy día del huevo libre, porque es un tema que está cada vez más en auge, y hoy día incluso hay en proyectos de ley, todo eso también, desarrollar también temas con respecto a las aves, la producción de huevos, y estos temas de producción porcina también están ya cada vez más ligados y están en proceso de evaluación. Ya Europa ha tomado algunas definiciones, en Chile también se están tomando algunas definiciones, para tanto para poder mejorar algunas condiciones, y ya por lo menos hay temas que ya empiezan a regularse. Pero esto es para largo, no es un tema que de un día para otro se pueda cambiar. Depende mucho cambiar el chip. Entonces, mucho lo que hace la industria y también lo que hacen los pequeños productores o los productores que a lo mejor no están ligados a la industria. Entonces, se está evaluando, y hoy día hay programas de bienestar animal que están ya ligados también a toda la cadena productiva. Por lo tanto, como les decía, el bienestar animal ya está siendo un valor añadido, y que por lo tanto puede dar también un tema de valor agregado, un valor diferente. Bueno, respecto al bienestar animal en cerdos, aquí esto se ha sacado directamente de la página de ASPROCER. Chile cuenta con la ley 20.380, la ley que habla sobre la protección a los animales, que es del Ministerio de Salud, y las empresas asociadas a ASPROCER, las ligadas a ASPROCER, estoy hablando de ligadas, hay parámetros para medirlo y se cumple cabalmente. Generalmente la industria nacional sigue algunas pautas de bienestar animal que están dadas por la OIE y por la Organización Mundial de la Salud Animal. Y bueno, y Chile es miembro de esto. Es parte de la política de la calidad de las empresas y en general en el sector porcino. Y es ASPROCER el que audita porque esto está controlado por el SAC, pero es auditado por ASPROCER. ASPROCER es la Asociación de Productores de Cerdo de Chile. Y en general se indica que el sector porcino cuenta con excelentes parámetros productivos, tanto ganancia de peso, eficiencia de conversión de alimentos, reproducción, mortalidad, lo cual son indicadores de un buen estado de bienestar animal, por lo menos como parámetros objetivos que fija ASPROCER. Y esto es un afiche que se coloca en muchos criaderos, que en el fondo son donde habla de muchos parámetros para pedir para que los cuidadores tengan observación. Recordar que los animales son sensibles, que merecen un buen trato, son curiosos y sensibles a cambios en su entorno, así que tenemos que darle condiciones adecuadas. Algunos que tienen que cumplir con recomendaciones, tanto en la granja, en el transporte y en la faenadora, o sea, como dentro de los reglamentos que establece el programa de bienestar animal, qué cosas hay que estar revisando, viendo las instalaciones, qué hay que tener en la granja, el transporte y el matadero como los puntos esenciales, los puntos críticos. Alargar los cerdos, ¿qué se debe hacer? ¿Qué hay? Avisar en caso de observar alteraciones que pueden estar ahí. Y pensando a los trabajadores, recuerde que su trabajo es muy importante y usted tiene la capacidad para que los cerdos tengan un buen nivel de bienestar animal. Eso enfoca. Por lo tanto, este manual, esto está ligado directamente a la información para el trabajador, que es el que está diariamente. Esto, yo se lo pongo porque es por lo menos un recordatorio para el trabajador, precisamente. Profesor, Dígame. ¿y estos afiches se encuentran o se deberían encontrar en todos los planteles porcinos o Es que son sugerencias solamente?
son sugerencias en el fondo para recordatorio, pero en el fondo se viene trabajando. Este afiche, esto tiene 10 años y yo no le podría asegurar que están todos, pero se distribuyó a todos. Pero más que solamente que esté el afiche, a mí el afiche me da lo mismo que la gente no lo lee. Más importante que el afiche es la capacitación al personal, la exposición y que ellos entiendan cuál es su papel en esto. Por eso yo ligo, y por eso esta clase un poco del personal que trabaja, y hablando del bienestar animal, pensando en la ligación que tiene la gente con respecto a que los cerdos efectivamente puedan tener buenas condiciones de bienestar. Por eso vamos a hablar un poquito más de algunas cosas, por eso en dónde se enfrenta el bienestar animal y cuáles son los, desde el punto de vista legal, por eso hablo de la legalidad, de la ley 20.380 y los reglamentos que hacen cumplir esta ley de bienestar animal. Debieran estar, sería ideal. No le puedo asegurar que están todos. Entonces, y aquí hablo pensando, por eso mismo sigo con la parte del bienestar animal y el SAG. ¿Por qué? Porque el SAG es el servicio que tiene la potestad de controlar que efectivamente se cumplan las pautas de bienestar. Y no solamente los cerdos, sino que para todas las etapas de producción animal, ganadera. Todos los criaderos o todas las, y ni siquiera empresas, todos los planteles, está hablando de plantel, puede ser de un cerdo, 5 cerdos, una vaca, 10 vacas, 500 vacas, equinos, en todas las especies, la ley 20.380 les compete y es el Servicio Agrícola y Ganadero, en el fondo, el que tiene que cuidar del cumplimiento del punto de bienestar. Otra cosa es la ley de maltrato animal, que es otra cosa, que eso está metido en el Código Penal. Existe también en el fondo un castigo por el maltrato, pero que la pauta de bienestar no hace referencia al maltrato. Eso está aplicado por otra normativa que en el fondo que castiga el maltrato. Aquí estamos, como vemos, para asegurar que haya condiciones de bienestar. Entendiendo que el maltrato, obviamente, estamos atentando contra la quinta libertad del punto de vista del bienestar. ¿Me logro explicar un poquitito? Sí, profesor. Ya, por eso que muchas veces en el fondo se pone en juego el maltrato con el bienestar. Y yo digo que no es lo mismo. El maltrato es estamos atentando contra el bienestar, pero no que todo lo que no sea bienestar es maltrato. Por eso como puede separar. Entonces, ya. Ante la actual tendencia, esto se ha sacado del Servicio Agrícola y Ganadero, ante la actual tendencia mundial de entregar bienestar al animal, el Servicio Agrícola y Ganadero se ha dedicado a velar en el fondo para que haya condiciones de bienestar, tanto en las etapas productivas, de transporte y de sacrificio-beneficio. Entonces, para esto mismo, el fondo, por eso, como concepto de bienestar animal, un poco lo que les comentaba antes, el estado animal y el modo en que afronta condiciones, y un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, puede expresar formas innatas de comportamiento, lo que habla un poco de la definición de bienestar animal de la OIE. Esto lo saqué de la página del SAC. Entonces, directamente como punto a considerar. Para mantener el bienestar animal, por lo tanto, es necesario que se prevengan enfermedades y se le administren tratamientos veterinarios apropiados. Y además es importante que se les proteja, se les maneje y alimente correctamente. Además de la manipulación y el sacrificio de manera compasiva. Por eso todo lo que es bienestar animal aplica hasta la faenación. Por lo tanto, aplica a todos los, desde la crianza, el transporte y la faenación. Entonces, yo les dije que en el fondo la Organización Mundial de la Salud
ha desarrollado una estrecha cooperación, en fondo, para desarrollar un acuerdo sanitario y fitosanitario. Después pueden ver esto, no obstante, está en PPT, que en el fondo aquí si pinchan en el fondo, por ejemplo, eso que está en azul, van a ver directamente cuál es el acuerdo probablemente tal entre Chile y la Unión Europea. Y las directrices de la OIE también están ahí, como pueden linkearlo, como pueden revisarlo. Desde el año 2009 se han desarrollado diferentes regulaciones, y especialmente en la ley 20.380 sobre la protección de los animales. Y existen 3 reglamentos que aplican directamente a esto. El primero, el decreto 28, estos 3 reglamentos, el decreto 28, el 29 y el 30. El decreto 28 aprueba el reglamento sobre la protección de animales en los establecimientos industriales, por lo tanto, en los establecimientos de producción. Eso es lo que más nos aplica desde el punto de vista de la asignatura misma que estoy velando. El decreto 29 hace... no, perdón, el decreto 28 habla de los establecimientos de beneficio, habla de la faenación. El 28. El 29 sobre la producción y los recintos de mantención de los animales, por lo tanto, donde se críe y se mantengan los animales. Y el decreto 30 sobre el transporte. Y esto está obviamente indicado dentro del título 7 del bienestar animal de la OIE. Entonces, tenemos estos 3 decretos que nos aplican directamente y donde se evalúan cada uno de ellos. Y el personal tiene que estar capacitado. De hecho, ustedes saben que cualquier persona que, por ejemplo, un transportista que transporte ganado, hoy día se le exige, tiene que tener una capacitación que esté desarrollada por el SAC y que tiene en su carnet que aprueba el decreto 30. Y hoy día es por reglamento, y estamos hablando y eso se le pide en muchas, ejemplos, ferias ganaderas, a aquellos que llevan ganado, animales a la feria. Se ve que la gente que está transportando, cuando es fiscalizada por el SAC, tiene que demostrar que tenga cumplimiento del decreto 30. Por lo tanto, el personal la gente que maneja un camión donde traslada animales, debiera estar capacitada en esto. Entonces, puntos importantes es evaluar. Por eso el SAC es en el fondo el que fiscaliza en general todo esto. Sabemos que el SAC fija normas y un fiscalizador, un ente que es controlador. Y es altamente, no restrictivo, pero sí cuadrado en su forma de desarrollar los temas, porque se cumple por normativas, por leyes. Como les decía, el decreto 29 es el que más nos aplica dentro del punto de vista de la crianza. El decreto 29 es el que les muestro acá. Esto es sacado directamente, obviamente, de la Biblioteca del Congreso Nacional, así que hace referencia directamente este decreto 29, publicado en mayo del 2013, y del cual yo saqué algunos puntos que son, para mi gusto, los más importantes, textuales del decreto, porque por todo el punto de legal. Artículo 3, relacionado con las personas encargadas del manejo de los animales durante la producción. Por lo tanto, se tiene que demostrar que esa persona está capacitada. Por lo tanto, tiene que haber un responsable que esté capacitado de cada empresa, y se tiene que cumplir con esto. Y eso, por lo tanto, para poder llevar a cabo, por eso se dice que en el fondo que tiene que ser un profesional o técnico del área agropecuaria como responsable. No significa que todos los que trabajan con animales tengan que tener una formación profesional o técnica, pero por lo menos tiene que haber un responsable que tiene que estar capacitado y que tenga los cursos en estos aspectos, y que tiene que ser un profesional. Puede ser cualquiera de nosotros. Y con cursos de capacitación reconocidos por el SAG. Artículo 4, se establece que el sector privado, esto, ojo, el decreto 29, aquí no estoy hablando de cerdos. El decreto 29 habla de todas las industrias de producción animal. El artículo 4, en que todo el sector privado ligado a cada área tiene que establecer guías de buenas prácticas que contengan recomendaciones. Y eso es el manual de buenas prácticas elaborado por Asprocer, por el sector privado.
y que en el fondo que vamos a conversar después. ¿Cuál es este manual que desarrolló el sector de producción porcina? Por lo tanto, para dar cumplimiento al artículo 4. Artículo 5. Con respecto al desplazamiento de los animales dentro de los sistemas de producción. Con calma, sin hostigamiento. Está autorizado el uso de algunos instrumentos como aire comprimido, banderas, plumeros, bolsas, cosas así. En el fondo, dando condiciones para que los métodos, o sea, para que los cerdos se puedan transportar. Si se usan cercos eléctricos, ojo, el cerco eléctrico está autorizado, pero la idea es que el cerco eléctrico provoque solamente incomodidad y no produzca dolor ni sufrimiento innecesario. ¿Alguno de ustedes ha tocado alguna vez un cerco eléctrico? Yo no, No, Estamos hablando profe. de los cercos eléctricos usados en ganadería, no los cercos eléctricos, estos cercos que le ponen a las casas, que son con alto voltaje y que uno se puede electrocutar. No, acá No. los cercos eléctricos funcionan con bajo voltaje, realmente con 12 volts, que es la corriente de una batería. Y trabajan más con el amperaje, por lo tanto no producen electrocución. Pero aquellos que lo hemos tocado, y yo lo he tocado a propósito, especialmente cuando vemos trabajo con vacas, que en el fondo que se usa mucho ahí los cercos eléctricos, el cerdo también lo hemos utilizado y anda muy bien. El cerdo no lo toca, o en este caso, o la vaca no lo toca, porque le genera una sensación molesta, pero no porque lo electrocuta, porque ese amperaje genera que se dan pequeños golpes de corriente que en el fondo se sienten como de una forma bastante incómoda. Entonces, no trabajan con alto voltaje. De hecho, está prohibido en los animales, desde el punto de vista del artículo 6, golpearlos causando dolor y sufrimiento innecesario. Importante que está, por lo tanto, está reglamentado. Cuando vemos en la gente que golpea, pues el tema es que sea sufrimiento innecesario. Entonces, de repente a una vaca en el fondo para que entre, o un bovino para que entre de repente a una manga, podemos ser necesario de repente usar una picana, mientras no tenga punta ni clavos, cosas así, para poder asentar, porque no todo. Lo importante es que no sea un dolor innecesario, pero es diferente cuando vemos gente que les pega, porque sí, porque son animales. Ahí estamos contraviniendo acá un artículo puntual, independientemente que pueda ser reglamentado desde el punto de vista penal desde el punto de vista de maltrato animal. Está prohibido movilizarlos mediante aplicación de presión en puntos sensibles, como los ojos, la boca, orejas, se fija en partes que obviamente son sensibles. Arrojarlos o arrastrarlos, tanto del vellón, en el caso de las ovejas, de la cabeza a los cuernos, se fija arrastrarlos. Utilizar instrumentos cortantes o punzantes, pues obviamente ni con un cuchillo, y por eso las picanas con puntas están prohibidas. Otra cosa, de hecho, hoy día, con este mismo cambio, en las ferias ganaderas, aquellos que han ido, antes usaban picanas, se ha cambiado y en la mayoría de las ferias ocupan bastones largos que son prácticamente heridas de PVC, que hacen más ruido y generan no un golpe que sea brusco ni abrupto, entonces ya no ocupan para clavar los animales, sino que solamente para estimular. Y en algunos casos con plumeros se ha tratado de estimular este cambio. Ojo, atar a los animales para su transporte de manera que su bienestar sea comprometido. ¿Han visto alguna vez de repente, o se ha mostrado por televisión, de repente un caballo que lo llevan amarrado a un auto o de repente a una camioneta o amarrado a un camión? Y la otra vez veíamos un video, yo hace poquitito, una semana atrás, de un caballo que lo tenían amarrado a un camión y el caballo ya no quería avanzar y prácticamente lo estaba tirando, arrastrando. Eso ya no solamente atenta contra el bienestar, sino que ya es maltrato directamente. Y solo se pueden hacer uso
de instrumentos eléctricos en casos justificados. Las picanas eléctricas no están prohibidas para ningún tipo de ganadería, porque las picanas eléctricas, similar a lo que les hablé del cerco eléctrico, trabajan con bajo voltaje y muchas veces trabajan con pilas, apenas con pilas, con baterías. Por lo tanto, en el fondo generan una sensación incómoda, pero no generan maltrato. Esto por el fondo para poder aclarar, porque muchas veces en el fondo algunos encuentran tan brutal algunas cosas y que lo importante es conocer cómo estén hechos y si en la medida que estén hechas adecuadamente. No se puede ocupar ningún tipo de corriente que esté directamente a la red eléctrica, porque estamos ahí con 220 volts, obviamente genera electrocución y eso está prohibido. A menos que esa que esté conectado a la red eléctrica tenga algún elemento que regule su voltaje. Ejemplo, nosotros tenemos cercos eléctricos que van conectados a la red, pero tienen un transformador que lo transforma a 12 voltios. Ahí ya cambió la cosa. Pues no estamos aplicando voltaje. Estamos aplicando un bajo voltaje, pero con amperaje. Ya, de repente me detengo en estas cosas porque es importante ir conociéndolas. Y ojo, y todavía no estoy hablando de cerdos. Estoy hablando directamente en todas las empresas, donde vamos tocando diferentes puntos. El artículo 7 también es un tema que muchas veces también se ve y se cuestiona. Todo manejo como castración, descorne, despalme, corte de cola y algunas técnicas de identificación, por ejemplo, la idea deberán efectuarse de manera que se minimice el dolor o sufrimiento animal. No lo prohíbe, la idea es que se minimice. Y la idea es que estos procedimientos sean mejorados aplicando lo que el avance científico ha ido desarrollando. Y para eso se establecen algunas alternativas, que son 4. 1. Reemplazar el procedimiento actual por un manejo no quirúrgico que haya demostrado mejorar el bienestar. Ejemplo, la inmunocastración. Hoy día se trabaja con inmunocastración en muchos criaderos, por lo tanto no se requiere hacer el procedimiento de castración porque mediante la inyección de un producto, cuando estoy hablando de un producto, porque puede ser hormonas u otros compuestos, que evitan que tengan que hacer la castración quirúrgica. O realizarlo a la edad más temprana posible. Una castración que puede ser en los criaderos, nosotros lo hacíamos a los 6 días de edad, a una edad muy temprana, por lo tanto se minimizaba el dolor y el maltrato. El uso de analgesia también está considerado, no obligado, sino que recomendado como alternativas para... Si yo puedo trabajar con un animal de mayor edad, busco con el uso de analgesia disminuir el dolor o el sufrimiento que pueda sentir. O la selección genética de animales que minimizan algunas características. Especialmente, ejemplo, el descorne en una vaca o en un novillo se puede reducir si genéticamente vamos trabajando para trabajar con animales que no tengan esta característica, que sean sin cuernos. ¿Te fijan? Entonces eso ha ido cambiando algunas cosas. Y algo que nos atañe y que todos los días vemos que no se realiza, que toda intervención quirúrgica en el sistema de producción industrial debe ser realizado por personal debidamente capacitado y bajo la supervisión, por la responsabilidad y supervisión de un médico. Donde mucha gente dice, no, yo conozco muchos viejos de campo, no, yo soy bueno para castrar, yo soy bueno para capar, no se me muere ninguno, dicen. Ok, una cosa es que no se le mueran y otra cosa es que esté buena aplicando buenas manos. Aplica. El tipo, si es que usan desinfectante, ¿qué desinfectante usan? Que usan el cuchillo que en el fondo que andaban trayendo, con el cual están comiendo, con el cual abrieron un animal, con el fondo, con lo mismo haciendo esto, después la contaminación y después, claro, la inflamación que está localmente, total.
no, si es normal que sangre en una castración, por ejemplo. Es que no es normal. Por eso no está aplicando buenas técnicas. Debiera estar bajo supervisión de un veterinario. Ahora, esto está reglamentado, por eso aquí tenemos un parámetro en el fondo que nos indica, a través del artículo 7. Por lo tanto, por eso estoy aplicando a la normativa directa. Y lo que les voy a tocar habla del manual de buenas prácticas, que es el manual de Asprocer. Vamos a hacer un pequeño recreo y ahí vamos a hablar un poco de este manual que hace referencia a temas de buenas prácticas de manejo. Este manual de buenas prácticas, por lo menos para que sepan, está desarrollado a través del Servicio Agrícola y Ganadero, junto con Asprocer, con la Asociación de Productores de Cerdo, la Asociación de Exportadores de Carne, asociaciones de bienestar animal y la academia. Estamos hablando de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, Universidad Austral y Universidad Mayor. Por lo tanto, y este es del año 2019, por lo tanto es bastante actualizado. Y este es el manual que está hoy día en práctica. Voy a volver atrás, en el fondo, pero eso porque vamos a hacer un pequeño break y ahí nos ligamos y en el fondo vamos a hablar de acá de este manual de buenas prácticas, directamente, el bienestar animal aplicado a la producción porcina. Ok, profe, ¿cuántos minutos? 10 minutitos, déjenme. Déjenme volver atrás. Ya, no voy a salir de ahí. Ya, un pequeño break, pero en el fondo de eso estoy primero. Ya. Ya de vuelta del break, ahora continuamos. Ya. ¿Ven bien nuevamente la presentación, cierto? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya. Y para retomando un poco ya la clase. Bueno, ya, como les comentaba, este es el manual de buenas prácticas de Asprocer, desarrollado junto con el SAG y con la academia, por tanto, desarrollado mediante varios estudios un poco de bienestar y algunos lineamientos y indicadores de bienestar. Uno va redundando en las palabras, pero ya. Y les dije que este manual está desarrollado con la industria y con la academia, por lo menos para tener parámetros más objetivos para estar midiendo las condiciones de bienestar. Entonces, yo tomé varios puntos, aquellos que para mi gusto también eran lo más importante para ir desarrollando. Entonces, primero hay que entender el comportamiento. Entonces, haga lineamientos, hay que conocer las características tanto de la fisiología como el comportamiento del cerdo para asegurar un buen manejo. Y con este objetivo, obviamente, se especifican algunas características que se deben considerar en el manejo de estos animales. Dentro de eso, hay que entender que los cerdos tienen capacidad de sentir. Y esto quiere decir que, dependiendo de las condiciones en que estén, pueden sentir frío, calor, dolor, miedo y incomodidad. Entonces, y que además cuentan con escaso desarrollo de glándulas sudoríparas, por lo tanto son muy sensibles al calor. Por lo tanto, es importante manejar lo que es la parte de la temperatura, humedad, ventilación, parámetros que lo vimos cuando hablamos de la infraestructura. Por lo tanto, hay que manejar las condiciones en las cuales se crían los animales. Entonces, está estipulado dentro de este manual. En general, hay que conocer que los cerdos, en general, son gregarios, por lo tanto, viven en grupos y van formando jerarquías. Por lo tanto, esto es importante desde el punto de vista de la dominancia y sumisión que se da entre ellos, especialmente cuando hablamos de manejos en que requiere unir o separar los cerdos y reunirnos nuevamente.
Ejemplo, en una recría, cuando se hace un destete, después esos cerdos son llevados a pabellones en donde se vuelven a rehomogeneizar. Y ahí se empiezan a desarrollar nuevamente jerarquizaciones. Entonces hay que manejar adecuadamente para minimizar los factores de agresividad, y eso se hace muchas veces juntando cerdos de edades más o menos similares, de tamaños similares, para evitar que se generen maltrato o agresividad contra ciertos individuos dentro del grupo. Entonces, evitar lo máximo la mezcla de animales, no hay que estar mezclándolos constantemente. Entonces, cuando se sacan cerdos enfermos, por ejemplo, de un corral, después no se pueden volver a meter al mismo corral, incluso el del que estaban, porque pueden ser sometidos a agresividad. Y eso hay que considerarlo. Y esto, por lo tanto, estas condiciones hay que aplicarlas durante todo el sistema de crianza, tanto en el destete hasta la salida desde la engorda. Y por lo tanto, importantísimo el diseño, la parte de la infraestructura, se hace relevante para evitar estas actitudes que pueden generar faltas al bienestar. O que, por lo tanto, que haya agresividad y que se generen lesiones que pueden ser graves en algunos casos. Hay que entender que los cerdos tienen excelente oído y olfato, por lo tanto se debe evitar ruidos repentinos, son muy fuertes. ¿Te acuerdan cuando les mostré un sitio 1 donde les indicaba que en un extremo estaban las maternidades y en el otro extremo del sitio estaban las gestaciones? Esto se hace específicamente por el tema del ruido. En gestación, en las secciones de gestación, la idea es que las hembras gestantes, preñadas, estén lo más tranquila posible. A diferencia, en la maternidad tenemos un manejo que es 24/7. Están las 24 horas del día con movimiento. Donde están los partos, donde están los cerdos, los destetados, que son muy ruidosos. Por lo tanto, la idea es separarlos para que no hayan ruidos que alteren a las hembras, para dar la tranquilidad a estas hembras que están preñadas para que estén relajadas. Porque un ruido abrupto, que puede haber, por ejemplo, en una gestación, puede implicar que las cerdas se paren bruscamente y muchas veces con jaulas metálicas, una hembra se para y se para todo el pabellón y que en la noche, por ejemplo, se abre una puerta y se paran todas. Son, ejemplo, en un sitio grande, pueden haber 1000 hembras que estén tranquilamente descansando y las 1000 hembras se paran. Y pueden haber golpes, pueden haber... Entonces eso puede generar incluso algunos abortos, algunos problemas. La visión es poco desarrollada desde el punto de vista binocular, por lo tanto, le hacen dificultad para poder medir distancias y profundidades. Por lo tanto, tenemos que darle condiciones para que, ejemplo, cuando arreamos los cerdos para que vean por dónde tienen que ir, porque si no, y por eso son bastante gregarios en el movimiento, porque si no se pueden generar algunas alteraciones. Por eso, como les decía, especialmente en el arreo, pensando en desniveles, distracciones, brillo, la sombra, lo ideal es, por ejemplo, que el cerdo siempre vea hacia dónde tiene que ir para que se desplace y no tener que estar forzándolo a moverlo. Y eso se hace mediante manejos de iluminación, con pasillos que sean donde el cerdo tenga claramente definido por dónde tiene que transitar. Entonces, ojo que esto está textual del manual, entonces lo voy desarrollando, pero básicamente para que se vaya entendiendo algunos puntos. Son animales con excelente memoria, especialmente con las personas y lugares. Entonces, si una persona, como le decía, por eso es importantísimo el personal, es agresivo, los cerdos lo van a reconocer inmediatamente. Y los cerdos se acuerdan. Ahora, son muy, ¿cómo se dice?
cuando uno se mete a explicar, el concepto se me va. Cuando uno entra, por ejemplo, a un corral, los cerdos generalmente lo primero que hacen es alejarse. Pero uno se queda un rato después y los cerdos se empiezan a acercar. Y se acercan, te empiezan a lamer, te empiezan a morder las botas. Y un poco es parte de las características. El cerdo cuando siente miedo, se aleja muy bruscamente y los cerdos en el fondo cuesta para que confíen en el cuidador. Por eso mismo el personal que trabaja tiene mucha incidencia en esto. Los cerdos en general, por ejemplo, van a pasar la mayor cantidad del tiempo que pueden, la medida que pueden, osando y con conductas que son propias de ellos. Por eso la infraestructura se trata de que sean pabellones que sean bien construidos para evitar un poco que lo vayan a romper. Si tenemos cerdos en tierra, lo más seguro es que van a estar osando. Ahora, si le damos condiciones para que lo hagan, eso también es un distractor y que también lo hace que se tranquilicen un poco porque están generando una conducta que es natural. Y eso muchas veces uno busca cómo poder darle estas condiciones. Y muchas veces se le entrega materiales que permitan que traten de desarrollar algunos comportamientos. Porque cuando no lo tienen, empiezan con algunos comportamientos anormales, como la caudofagia o mordedura de cola, y eso se está indicando, es un indicador no de maltrato, de falta de bienestar. Los cerdos están incómodos y por eso uno busca darle recursos para que los cerdos puedan desarrollar algunas características propias. Entonces, esa es una caudofagia. Entonces, la mordedura de cola y que un cerdo que en el fondo que está bajo estas condiciones no solamente se ve feo, sino que se producen infecciones y que pueden ser bastante severos y que esta infección avanza por la médula espinal y puede generar incluso la mortalidad de un animal. En casos menores, a lo mejor no mortalidad, pero pueden ir desde solamente infecciones, cojeras, hasta finalmente poder llegar a provocar hasta la muerte. El cerdo son carnívoros, son omnívoros, pero son bastante carnívoros. Ven sangre y se tiran de cabeza en el fondo y no dejan de morder. De hecho, aquellos que son más viejos, pero ¿han visto alguna vez películas de los gángsters en Estados Unidos? Donde alguna vez se mostraba que hay gente que lo tiraban a los cerdos para que se los comieran. Sí. Sí, Hay películas y que efectivamente es así. De hecho, por ejemplo, no se recomienda que una persona que tenga problemas neurológicos, especialmente de epilepsia, cosas así, trabaje en estos sistemas de producción, porque una persona que se desmaye dentro de un pabellón, por ejemplo, y muchas veces, como les decía, son sistemas bastante solitarios. De repente una persona puede estar trabajando con muchos cerdos y que una persona puede estar trabajando horas y horas solo. Porque una persona que se desmaye dentro de un pabellón se lo pueden comer, literalmente se lo pueden comer. Porque claro, yo decía, al principio se alejan, pero después se empiezan a acercar, empiezan a morder, ven sangre y nos sueltan, literalmente. Entonces eso es un poco parte del comportamiento que es parte de la naturaleza, pero que tenemos que tratar de minimizar desde el punto de vista simple de la forma de crianza, pensando que pueden generar caudofagia. Por eso que muchas veces se recomienda el corte de cola, especialmente cuando sistemas más industriales, porque el cerdo cuando están más que 30 cerdos dentro de un corral, con una rutina, o que están todos los días lo mismo, el cerdo están echados y ven una colita que se está moviendo delante de ellos. No falta el que lo muerde. Y una vez que se empieza a sangrar, el otro empieza a agarrarlo y pues vienen todos y entre todos le empiezan a morder. Entonces son cosas como naturales. Depende mucho también de algunas líneas genéticas, que son más agresivas que otras. Pero son conductas que tenemos que minimizarlo con algunos manejos.
Y en este caso, el corte de cola limita, obviamente, que las colas sean un factor de distracción y que empiecen a morderse. Entonces, Profe, dígame, ¿y pueden llegar a matar un cerdo? ¿sí? Aquí no sé, si alguien se acuerda, en el fondo del año 2012 más o menos, 2013, cuando hubo el problema de AgroSuper que tuvo en la zona de Freirina, se dio hasta la prensa de que, porque producto de problemas que hubo a nivel con las poblaciones cercanas, no se pudo llegar con alimentos, porque no permitieron que los camiones de alimentos llegaran a los criaderos. Entonces no había forma de llevarle alimento a los cerdos. Y muchos cerdos empezaron a comerse entre ellos. Basta con que a uno, en el fondo, listo, que fuera el más débil del corral o del rebaño, en este caso, le pegaran, lo mataran, se lo empezaran a comer. Entonces, pueden generarse algunas condiciones, bajo condiciones extremas, no es que lo hagan de rutina, pero los cerdos pueden llegar a comerse entre ellos, incluso. Con hambre. Entonces, no es algo que sea de rutina, por eso es la observación, digamos, en un sistema de producción general, por eso la observación, uno va viéndolos y va observando cualquier cambio de actitud, alguno que se esté decayendo, deprimiendo, y la idea es separación y hacer el tratamiento a tiempo. Estamos hablando de casos extremos, estos de que se llegan a comer, no es algo que se estén comiendo rutinariamente. Entonces, pero puede llegar a eso. Entonces, ya, es un poco temas de comportamiento. ¿Qué es un comportamiento anormal? Se habla de algunos temas. Dentro de eso se denomina la estereotipia. La estereotipia son comportamientos anómalos. Dentro de eso se describen varios, como la masticación simulada, cuando muchas veces están nerviosas, están aburridos, en fondo empiezan con algunas condiciones, y eso se puede observar. Masticación simulada o el balanceo de la lengua, que empiezan a mover la lengua de un lado para otro, el rechinamiento de dientes, que empiezan a morder los barrotes o los bebederos, o lamer el piso. Muchas veces son condiciones que uno, si se observan, nos están indicando de que los animales están con una estereotipo, con un comportamiento que ya es anómalo. Y eso se puede observar para poder dar condiciones para tratar de minimizarlo o combatirlo. Ahí, por ejemplo, vemos mordiendo la infraestructura. Eso es porque esa hembra está aburrida, está nerviosa, está incómoda. O ahí que en el fondo masticación simulada, que está en el aire, en el fondo como masticando. Eso también es otra estereotipia que es evaluable, revisable. Y eso hay que, en caso de la observación, se buscan medios para poder contrarrestarlo. O interacciones agresivas. Entonces, se incluyen de estas algunas amenazas, ataques, mordiscos o conductas sociales que gatillan respuestas agresivas. Entonces, y eso se puede traducir obviamente en lesiones o heridas. Ahí vemos, por ejemplo, y eso muchas veces se da por las jerarquías, y por eso especialmente después del destete, después de cualquier homogenización o mezcla de cerdos, estos empiezan a manifestar jerarquías y se empieza a evidenciar con agresividad. Y eso también hay que tratar de manejarlo, y eso muchas veces se puede manejar, como vamos a ver después, algunos métodos con juguetes, con algunas condiciones para poder disminuir todos estos factores, que el cerdo su estrés no lo manifieste en agresividad. Hay que buscar en el fondo como alternativa. O algunas conductas redirigidas como demostradas como la caudofagia. Entonces, donde esa conducta, cuando no tiene la opción de desarrollar una conducta natural, redirige su conducta hacia algo que es irregular, en el fondo, dentro de su conducta
normal. También cuando, por ejemplo, cuando cuando no pueden osar o se ha descrito que esta conducta puede masificarse desde unos pocos animales al inicio, en el fondo empiezan a masificarse a varios animales que empiezan a manifestarlo. Y eso hay que estar observándolo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, caudofagia, como la que se observa acá abajo. Fíjense, el cerdo este que empieza a morder la cola. Y eso obviamente al principio puede ser sencillo, pero cuando ya empieza a ser manifiesto, después varios empiezan a desarrollar la misma conducta y empiezan a generar daños y lesiones. ¿Qué medidas se pueden aplicar en el fondo para poder prevenir estas alteraciones en el comportamiento? Entonces, de los problemas que estaban antes, un poco se los nombré, la idea se puede minimizar manteniendo los cerdos en ambientes que sean enriquecidos. El enriquecimiento ambiental es un tema que se ha trabajado mucho en el último tiempo para dar algunas condiciones para distraer a los cerdos de estos comportamientos que pueden estar alterados. Obviamente la buena alimentación, un buen manejo, en el fondo el trato que se les lleve, con infraestructura que sea idónea, que permita que en el fondo el cerdo esté más tranquilo, evitando la mezcla de animales o minimizando la mezcla, porque entendiendo que hay que hacer algunas mezclas que se tienen que hacer en algunos momentos. Ejemplo, cuando se destetan cerdos y se llevan a una recría, tenemos que mezclarlos entre varios grupos o lotes de cerdos que vienen de diferentes, que no estaban juntos originalmente. Ejemplo, una camada de maternidad, cuando se va después, se traslada en un camión, es difícil saber cuáles eran los cerdos que estaban dentro de la misma camada. Entonces después cuando llegan, obviamente se mezclan entre ellos. Obviamente con el espacio, por lo tanto, en cuántos metros cuadrados o metros cúbicos, pensando no solamente en el metro cuadrado de piso, sino que en el ambiente, ventilación, aire, cuántos metros cúbicos tengan disponibles. Estatus sanitario importantísimo, pues el cerdo cuando se enferma, o alguno es el cerdo más sensible a que lo puedan, al que le puedan pegar. Y obviamente diferentes puntos que son los descritos un poco en este manual. Y aquí paso a hablar un poco del enriquecimiento ambiental, que es un tema que se ha estado trabajando mucho durante el tiempo, porque es algo que se puede hacer cuando se observan conductas que están alteradas. Y básicamente el enriquecimiento es dar la oportunidad de que los cerdos manifiesten algunas conductas que son propias, naturales, y que en un sistema que es artificial. Entonces, ideas que reduzcan algunas de estas intenciones negativas o estas conductas redirigidas, como la caudofagia, por ejemplo. Y se pueden usar diferentes alimentos o materiales que permitan que desarrollen estas actividades, como lo que vamos a ver después en varios puntos, cuáles son los métodos de enriquecimiento más utilizados últimamente, de acuerdo a los estudios. Y hay que buscar que en el fondo algunos tienen diferentes características y algunos tienen diferentes tipos de beneficios. Entonces, dentro de eso, los atributos es que puedan ser, el material que se utilice puede ser comestible, que se entrega y que pueda adicionalmente entregar algún beneficio nutricional, que sea masticable, por lo tanto, en el fondo le da algo de sabor, manipulable, para que los cerdos en el fondo estén investigando y puedan usar el hocico, en el fondo esta conducta de osar, lo lleven hacia otro elemento. Y destructible, por lo tanto, que permita que los cerdos efectivamente manipulen esto. Pero es importante que todos estos sistemas de enriquecimiento sean seguros, limpios, inocuos y no tóxicos. Ejemplo de no tóxico, en algún momento yo vi sectores donde de repente le tiraban neumáticos. Claro, para que el cerdo juegue con ellos, los muerda, pero ojo, el neumático aporta algunas toxinas, ejemplos dioxinas. Y eso ya estamos considerando que ese es un elemento que ya no es adecuado. Por eso doy un ejemplo. Algunos se
se busca, por ejemplo, que estén colgantes o que estén en el suelo, entonces, para que puedan en el fondo dar alguna condición. Y por lo tanto, la ubicación del material tiene que analizarse cómo se va a colocar, y siempre se describe que esté contraindica, no se recomienda que estén en lugares de descanso, bebida o alimentación, porque cuando está ahí este elemento, no permita que los cerdos que quieran descansar, que quieran beber o que quieran comer, puedan realizarlo. Ejemplo, si le vamos a colgar un juguete que se ha descrito, algunos no son muy buenos, pero no podemos colocarlo en la zona de comedero porque si no se van a poner a jugar y no van a permitir que los cerdos que quieran comer efectivamente vayan a comer. Y también ir cambiando los elementos que se utilizan para que el cerdo no se acostumbre y por lo tanto pueda tener alguna dinámica. Aquí algunos elementos que se han utilizado de acuerdo a sus atributos. Algunos están marcados con diferentes colores. El rojo es que no es muy recomendable, el amarillo es poco y el verde ya es recomendable. Yo cuando trabajé en criadero, muchas veces les colocábamos cadenas. Cadenas, claro, porque suenan, en el fondo el cerdo empieza a jugar, pero se ha demostrado que no es tan útil porque no es comestible, ni es manipulable, ni es destructible. Sí, puede ser masticable, en el fondo el cerdo siente que suena, que puede jugar, pero se aburre rápidamente. Entonces cadena, por ejemplo, no es muy propio. Igual que plásticos, tampoco, en el fondo, aporta ni sabor, ni aporta muchos beneficios. La madera a lo mejor es más destructible, lo pueden aprovechar, le da un poco de sabor y obviamente y le da algunos beneficios mientras no esté tratado con químicos. Entonces se han utilizado. El cartón es comestible, pero no es tan útil porque no aporta nutricionalmente. Sí es masticable y muy destructible, así que ahí pueden jugar con ello, pero el problema es que dura poco. Se han utilizado pelotas y nos damos cuenta que para que jueguen, y se ha demostrado que no cumple ninguno de los parámetros. No es comestible, masticable, es manipulable porque lo investigan, pero al final se aburren rápidamente. Y la destrucción, a menos que lo puedan romper, pero hay que ver el material que está, que pueden incluso generar algunas alteraciones. Tacos o arpilleras o cuerdas que estén colgando. Ya se fijan que ya tiene un poco mejores características. Bloques de sal, no obstante, puede aportar algo de nutrientes del punto de vista de los otros parámetros, tampoco es lo más apropiado. Camas de pajo o de fibra, fíjense, es casi lo mejor dentro de todo, porque el cerdo puede osar, puede entregar nutrientes en la medida que se lo coman, diferentes sabores. Entonces, pero no podemos tener camas de paja en todos lados. Si tenemos, ya les mostré, pisos ranurados, no podemos colocar una cama de paja porque ya no vamos a poder hacer que el pulín efectivamente caiga y por lo tanto vamos a tener una cama constante ahí. El bueno se empieza a acumular. Entonces depende del sistema. Y por eso en algunos sitios, como en lo que ven abajo, donde tenemos, ejemplo, con pisos ranurados, se le puede colocar paja o fibra que esté suspendida. Entonces se le ha utilizado y ha tenido bastante buenos efectos. Ahí tenemos algunos elementos que en el fondo se pueden utilizar. Desde el punto de vista del desempeño productivo, existe una alta correlación entre el bienestar y un buen desempeño productivo. Ahora, es lo que la industria describe como parámetros para medir que sus cerdos están en buenas condiciones de bienestar. A veces algunos lo cuestionamos bastante, porque el cerdo genéticamente tiene un alto potencial para desempeñarse productivamente. Pero un cerdo que no está en condiciones de bienestar animal, sí decae en sus parámetros de productividad. Entonces, por eso mismo que están muy ligados.
Por lo tanto, estos parámetros productivos no solamente son útiles para describir la eficiencia del sistema, sino que también para detectar algunos problemas que pueden haber a nivel de bienestar y que pueden impactar negativamente sobre el desempeño. Entonces, dentro de estos se definen 3 criterios como puntos principales, como indicadores: los nacidos vivos, el número de lechones destetados y el peso al destete, entre otros, como parámetros muy objetivos para poder medir en el fondo cuál es el desempeño que tengan y si los cerdos están en buenas condiciones de bienestar. La mortalidad en etapa productiva, también un parámetro sumamente descrito, porque un cerdo que esté en manos bajo condiciones que no aporten al bienestar, obviamente se pueden enfermar más porque sufren de otros problemas. Y el peso, de todas maneras, también, porque eso está indicando que el cerdo efectivamente está creciendo y está desarrollándose. Por lo tanto, son indicadores objetivos para medir el bienestar. Pero además, hay que medir todo eso, enterotipias, todas estas alteraciones que pueden estar indicando algo. Así que también se consideran como parámetros ahí. No podemos solamente basarnos en los indicadores productivos, sino que el indicador productivo es en forma objetiva un parámetro, pero sí tenemos que estar acompañándolos con otras observaciones. Y obviamente hay que aplicar buenas prácticas de manejo. Y aquí se señalan un montón de prácticas que implican de mayor o menor manera en el bienestar animal de los porcinos. La castración o inmunocastración, movimiento como prácticas. Los cortes de cola para prevenir mordedura de cola. El corte del cordón umbilical. Corte de desinfección del cordón. Vacunaciones para prevenir enfermedades. O la suplementación de hierro para prevenir. Entonces son manejos que de alguna forma van a aportar al buen desarrollo y que van a disminuir alteración del bienestar. O sea, conductas inadecuadas. Un cerdo que esté sano ya tiene un mejor desempeño y obviamente va a estar más tranquilo. Un cerdo que está enfermo, ya estamos indicando que tiene alteraciones desde el punto de bienestar animal, estamos atentando contra algunos de los principios de estas 5 principios básicos del bienestar. Y aquí toco un punto que siempre es importante considerar. Muchas veces se ha escuchado de repente que se dio vuelta un camión con animales, o tuvo un choque, un accidente en transporte, o cerdos que están en malas condiciones dentro de un criadero. En algunas, por eso cuando sea necesario, se debe proceder al sacrificio de emergencia. ¿Cuáles son los procedimientos de sacrificio que están reglamentados, que están descritos? Entonces, importante considerarlo. Existen 2 razones principales para poder realizar un sacrificio. La primera, en el fondo, por razones sanitarias. Enfermedades que pueden ser exóticas, un animal que no esté descrita en el país. Ejemplo, si entra un brote de peste porcina africana, por importancia a nivel nacional, se tiene que hacer a lo mejor un sacrificio. Y ahí tenemos que aplicar prácticas adecuadas para hacer este sacrificio. La fiebre aftosa no tenemos acá en Chile. Afecta a las vacas, pero también afecta a los cerdos. Afortunadamente no lo tenemos acá, pero cuando hubo en los años 70 fiebre aftosa, para poder reducir su impacto, se tuvo que aplicar el rifle sanitario como práctica. Ahí tenemos una causal ejemplificada en el fondo con algo que nos pasó. Entonces, porque se está colocando en pro el bienestar de la salud nacional. Entonces, en este caso hay una justificación que lleva a aplicar un procedimiento. O cuando hay un problema que en el fondo que es de alto impacto productivo sobre los animales, como la peste porcina. La segunda causa, que básicamente aplicado a grupos más bajos, cuando están heridos o enfermos. Ejemplo, cuando hay un accidente en transporte. Podemos tener cerdos que están sanos, otros que tuvieron algunas lesiones, pero otros que en el fondo pueden tener
fractura o condiciones que uno dice, chuta, tenemos que aplicar una eutanasia, como hemos llamado nosotros, y en este caso, ¿cuál es el procedimiento que vamos a utilizar? Y ahí, pues, la idea es aliviarlas de ese dolor, y es parte de, lo hemos visto, nosotros muchas veces aplicado en un perro o en un gatito que está enfermo, pero ¿qué pasa con un cerdo que esté herido, maltratado, que en el fondo visto con un daño severo? Entonces hay que aplicar un sacrificio de emergencia, que no es lo mismo que el sacrificio que se hace en la planta faenadora, que ese es un sacrificio que es programado. Entonces, ejemplos métodos utilizados para el sacrificio de emergencia. Bala libre, un arma de fuego, un disparo. Se puede aplicar a todos los tipos de animales, animales de gran tamaño o de menor tamaño. Está autorizado. Salvo que tiene que estar reglamentado. Aquel que lo ejecuta tiene que cumplir con la normativa desde el punto de vista de la ley de uso de armas de fuego. Entonces, está mucho más limitado su uso. El perno cautivo penetrante o el perno cautivo no penetrante, dos métodos que también están descritos. Estos tres primeros requieren de una capacitación y certificación para poder hacer uso de ellos. Electronarcosis, tanto con 2 electrodos, que va solamente en la cabeza, o el de 3 electrodos que va en la cabeza y corazón, también está descrito. Y, ojo, esto se puede utilizar, existe sistemas de electronarcosis portátiles. En todas las empresas, hoy día se cuenta con POE, que son procedimientos operacionales de emergencia. Son procedimientos que están descritos y quiénes son los personal que está capacitado, y cuando hablamos de capacitado, no que lo sepa hacer, sino que además que está reconocido su capacidad para poder hacer uso de estos procedimientos. Y por ejemplo tenemos equipos de electronarcosis o de perno cautivo que son móviles, transportables. Y cuando hay un accidente se tiene que llamar al encargado, el responsable de hacer esto, y el que puede ejecutar estos procedimientos. No es que, listo, el chofer llega, puede realizarlo a diestra y siniestra, sino que tiene que ser el personal capacitado para ello, aquel que está autorizado para realizarlo. CO2 en altas concentraciones, muy utilizado en lechones. Yo cuando trabajé, yo empecé a trabajar en sistemas de producción el año 2001, hace 20 años atrás. Cuando teníamos cerditos que estaban en maternidad, llegábamos y que de repente venían en mal estado, le dábamos un golpe craneal, un golpe con un elemento contundente, y que provocaba una muerte instantánea. Yo cuando estaba en AgroSuper, al principio también se utilizaba. Y justo cuando estaba ahí empezamos a ver, además, por dos condiciones. Uno, porque se dice, chuta, es bastante traumático para el que lo realiza, como también aquellos que pueden observarlo. Y dos, estábamos hablando del año recién del 2000, oye, y empezaron a aparecer teléfonos con cámara, y la empresa también dijo, ¿y qué pasa si nos graban? Y nos suben, a alguien se le ocurre subir a YouTube una imagen de que alguien que sacrifica un cerdo. Chuta, nos puede quedar la grande. Busquemos métodos que sean más, que sean menos traumáticos. Y empezamos a investigar. Y de repente buscamos ya CO2 y se implementó en todos los sectores herméticas con CO2 y se empezó a estudiar cuánto es el tiempo que necesita un cerdo, ejemplo en la maternidad, un cerdito que está enfermo, que no es apto para llegar a este consumo, pero cuánto es el tiempo que necesita para poder hacer un sacrificio, y el CO2 produce una muerte sin sufrimiento. El cerdo llega, se duerme y literalmente se queda en el sueño. Entonces, se empezó a aplicar. Hoy día está establecido como un sistema formal para, por ejemplo, para hacer sacrificio en lechones. Y por lo tanto es un método bastante atraumático.
Entonces, ya está bastante más ampliamente utilizado como método para sacrificio en lechones, especialmente en maternidad o cerdos de menor tamaño. O tanto CO2 como mezcla de gases inertes, en el fondo que también permite hacer un sacrificio. O inyección de sustancias eutanásicas, como el T61. Y ya la mayoría de ustedes ya lo conoce, o si no, que en el fondo es nombre comercial, se lo estoy dando, pero es una solución eutanásica que lo utilizamos en animales mayores o en animales menores. Como sea, igual, uno puede decir que uno se acostumbra, pero igual es traumático cuando se realiza. ¿Uno de ustedes ha tenido una eutanasia en una mascota? ¿Un perro? ¿Un gato? Sí, yo, profe. Y lo que hemos tenido que realizarlo, sabemos lo traumático que es el momento, uno lo siente. Pero cuando vemos un animal, un perro, que está, pongo el ejemplo porque a veces se dice, ¿cómo alguien tiene que hacer un sacrificio de un animal? ¿Cómo uno lo cuida? ¿Cómo uno lo cría? En el fondo habrá una otra solución. Ahí tenemos que aplicar, pues, más aún cuando tenemos una mascota, un animal que tenemos sabemos que hay un sentimiento mayor y sabemos que a veces podemos dar un buen partir a un animal por mucho que se quiera, porque sabemos que le estamos dando con cariño un término que sea sano, limpio, que no sufra más. Entonces esa hay que considerarlo como una alternativa. Nosotros en la veterinaria aplicamos mucho la eutanasia y es parte de nuestro vivir, con gusto o no, pero es una alternativa que todos lo consideramos y lo tenemos ya como improntado dentro de nuestra rutina. Así como también, por eso hay que tener la conciencia y saber trabajarlo, manejarlo, porque así también hay muchos colegas que la han utilizado y se han suicidado porque tenemos la disponibilidad de métodos eutanásicos. Entonces, es algo que tenemos que conversarlo, siempre hay que conversarlo, porque tenemos la herramienta, pero tenemos que saber que también es un riesgo. Por eso mismo este tema, por ejemplo, de trabajar con pistolas, en el fondo tenemos que trabajar con gente que tenga la capacidad para poder saber aplicarla y que sea consciente de cuándo la puede aplicar. Profe, Dígame un comentario, dígame, sí, bienvenido. yo igual he participado en varias eutanasias y la última en la que estuve, el doctor me dijo que me pusiera el fonendo y que escuchara todo el proceso. Ujú, Y igual me dio cosa porque es como escuchar cómo el corazón se va apagando, súper raro, es distinto a verlo de afuera. ujú. Entonces, igual yo, esa vez como que me marcó porque igual es impresionante cómo en segundos el corazón deja de latir. Ujú. Así que eso era como una No, experiencia. no sé, ya está bien, es cosas que hay que conversarlo porque esto no es solamente enseñar, sino que también es aplicar en el fondo, porque cosas que nos aplican el día a día y que tenemos que tener la capacidad para poder analizarlo, porque a veces no se analizan y sabemos que estamos, yo he tenido varios colegas y conocidos, exalumnos, digo, exalumnos en el fondo me ha tocado varios casos de que se han suicidado porque tenemos a la disponibilidad. Entonces, y por eso hay muchas cosas que se han hecho para poder fortalecernos porque mentalmente es un tema complicado. Y que cuando lo hemos aplicado, yo también, en el fondo, hacer el seguimiento, cuando yo he tenido que hacer eutanasia en una mascota, uno ya sabe que hay algo, hay- uno tiene que trabajar con la mascota, pero también con el propietario que está ahí, y uno tiene que aplicar un método de la forma más humanitaria posible, sabiendo el término que él está haciendo, pero y uno siente cómo se va apagando. Y la eutanasia es un proceso duro.
Y por eso, ahora, bueno, a lo mejor de repente no va al caso, por ejemplo, de la producción porcina, pero son cosas que tenemos que ir socializando entre nosotros, porque estamos sometidos a un manejo que en diferentes especies se va aplicando, pero para la producción porcina hay que entenderlo como una opción, ya sea desde el punto de vista productivo o sanitario, que es una herramienta, pero hay que saber aplicarlo y por eso el conocimiento, pero además la capacitación para saber afrontar estas situaciones. No cualquiera puede hacerlo. Y más de alguna vez nos va a tocar hacerlo a nosotros. A muchos. Algunos no son capaces. Conozco muchos colegas que dicen, no, yo no soy capaz y yo no lo hago. Porque es duro, en algunos casos. Pero yo siempre me he puesto como en en el lugar así de ver un animal sufriendo y terminar con su sufrimiento. Yo creo que es más humanitario eso que mirar desde afuera y esperar. Ujú. No sé, yo pienso, al menos a mí me pasó con mi perra de 16 años, que la vimos tan mal que preferimos que descansara porque en realidad ella estaba sufriendo. Ujú. Y tratamos de hacerlo de la forma más humana o con el mayor cariño posible. Justamente, por eso, eh, bueno, harina otro costal, digamos, con respecto a la producción, pero son temas que por eso yo siempre le pongo a aprovechar estas instancias para conversarlo, porque tenemos que eh, saber que a lo mejor vamos a tener que estar enfrentados y en el caso de una emergencia. Si, eh, yo tenía un profesor en la U que no tenía nada que ver con la parte menor y él siempre decía, eh, yo siempre, bueno, hoy día cada vez menos usado y cada vez menos disponible, pero yo siempre ando con mi frasco de tiopental ahí, porque si yo veo un perro atropellado o cosas así, yo no lo voy a dejar sufrir. Yo prefiero aplicar en eutanasia, pero en el fondo, pero saber que el perro no lo voy a dejar que quede sufriendo a la orilla del camino, de la carretera, porque prefiero aplicar éticamente mis conocimientos, mis capacidades, pero en pro de evitar en el fondo un sufrimiento innecesario. Entonces, cada uno sabrá aplicarlo cuando corresponda, pero por eso es importante que hay que sociabilizarlo o sea, porque son cosas que son parte de la rutina para muchos de nosotros. Pero bueno, para terminar un poco la clase, porque eso nos estamos yendo, eh, porque estamos en la hora. Ujú. Por eso, ahí para mostrar una fotografía de dos diferentes métodos. Uno, el de A, de electronarcosis, y el B, que en el fondo habla de la ubicación donde se hace la aplicación de la pistola de perno cautivo, donde los puntos donde se aplica para poder generar en este caso, una mortalidad inmediata. Ya no es el que se usa para insensibilizar en una planta faenadora, que también se usa la electronarcosis, pero usa con otro voltaje y con otra condición. En este caso, nosotros en las plantas faenadoras solamente se hace para insensibilizar. En este caso, es para producir efectivamente el término de las condiciones vitales. Y por eso, en el fondo, Profe, es para terminar. Cuénteme. quedó un poco la duda con el tema del perno cautivo penetrante y el no penetrante. ¿Esto quiere decir que penetra la cavidad ósea o solamente... No, la verdad es que nunca lo he visto. Ya. Lo he visto en vacas, pero no... Sí, en vaca no se aplica el perno penetrante profundo. Entonces, no, ahí se usa el perno cautivo, que en el fondo que es el no penetrante. Entonces, el perno cautivo penetrante es que el perno, en el fondo, es un disparo. Literalmente es un pistolete que tiene una punta que penetra y penetra alrededor de 5 centímetros, aproximadamente, no me acuerdo la dimensión exacta. Pero por lo tanto, atraviesa el cráneo y llega directamente hacia el cerebro y genera en fondo un daño inmediato. Esa es la diferencia del penetrante. Y el no penetrante produce un golpe. Por eso el no penetrante se aplica para cerdos de menor edad. El penetrante se aplica para hacer, en este caso, para cerdos de mayor edad.
Claro, porque recordaba el no penetrante que se usaba en bovinos, pero no sabía cómo era ese el penetrante. El no penetrante es como un golpe, provoca el golpe. El penetrante punza, en el fondo penetra, atraviesa el cráneo. Y ahí termina un poco de compartir, porque estamos en la hora, entonces, para no pasarnos demasiado. A mí me da lo mismo en el fondo, a veces quedarme un rato más conversando, es como conversar después de la clase o en el recreo. Hoy día no, pero conversar alrededor de, de la temática de la materia. Pero para que se entiende, y por eso esta socialización, estas conversas. Sí, por eso yo sé que algunos tienen clase, por eso que ya debiesen, y estamos en la hora. Por eso que con eso terminamos lo que es la clase propiamente tal. Hasta aquí llega la materia que se relaciona con la prueba de cátedra. Están en libertad de salir aquellos que tienen clase, está claro, así que no se preocupen. Gracias, profesor. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Muchas profe. gracias, No, profesor. ya les digo, el próximo miércoles no nos vamos